Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente una edición más de Paradigmas, siempre saliendo con temas interesantes, temas importantes, temas que de alguna manera buscan darle una nueva mirada, una nueva perspectiva a las cosas, a las acciones, al quehacer humano en general, ¿no? En filosofía, en política, en arte, en religión, en historia, en educación, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Hoy día estamos con el educador Edver Paredes, con quien vamos a estar conversando sobre un tema importantísimo, la educación. La educación como factor de liberación. Es el tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, estamos un poco afónicos, hace mucho frío en esta zona de la sierra, pero igual, nada impide que continuemos con Paradigmas, siempre pues llegando a sus hogares de ustedes, a quienes nos debemos, amables de la audiencia. Edver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Para mí es un gusto tenerte acá. Eres amigo personal y además un gran educador y un gran estudioso del tema educativo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Iner, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un privilegio estar aquí para tocar un tema de trascendencia, un tema tan polémico y al mismo tiempo tan complejo. Un tema que es tu pasión, ¿verdad? Porque siempre lo habías comentado de esa manera, ¿no? Es mi pasión. Nunca le he podido encontrar límites a mis actividades si se trata de educación. Creo que he nacido para ser maestro. Sin embargo, en el camino me encontré con una suerte de mayor posibilidad al entender que en mi formación de maestro no había estado destinado solamente para estar en las aulas. En el camino entendí que la educación trasciende las aulas. Y es tan común cuando se habla de educación, creer de que educación es eso que pasa en la escuela donde hay un profesor y hay un alumno. Eso es lo que se nos transmitió en la educación tradicional o clásica, ¿no? En el camino encontramos que era, de verdad, que la educación encerraba todo un tesoro. La educación es, digamos, parte de todos los días, ¿no? Del todos día a día. Los días, transversal. Formal, informal, o sea, de todas las maneras posibles, ¿no? Y eso es justamente lo que hace complejo, porque nos damos cuenta que todos estamos metidos en esta danza, pero lo curioso es que todos le miramos al otro si baila bien o baila mal, cuando en el fondo la educación es un tema que nos compromete día a día, desde el momento que nos despertamos hasta el momento en que nos acostamos, y la mente sigue procesando, porque tú te acuestas con un problema y te despiertas con una solución, porque la mente es tan maravillosa si está muy bien programada, y dices, pues esto lo hubiese hecho ayer, y de pronto te das cuenta que la mente es mágica, ¿no? Entonces, digamos, se habría que poner definir de alguna forma o circunscribir, aunque tú comentas que es difícil circunscribir el concepto de educación, pero ¿cómo podríamos acercarnos? O sea, ¿qué sería la educación para ti? De alguna manera, que la diferencia de otras áreas donde también se hace capacitación, donde también se hace educación, pero ¿cómo podríamos circunscribir un poco más? Claro, el tema pasa porque la educación es eminentemente humana, más allá de que haya investigaciones sobre si hay 2 o 3 especies de animales que también forman parte de que desarrollan este proceso, ¿no? Psicológico, social. Entonces, es eminentemente humana, es algo que tiene que ver con lo que le sucede al hombre al exterior, lo que está afuera, con lo que está adentro, esa conexión tan maravillosa entre lo psicológico y lo social. Y es justamente lo que ha hecho la diferencia entre los diferentes paradigmas. Del conductismo, que primero planteaba de que le preocupaba todo lo que podía movilizarse o podría motivarse desde afuera, ¿no es cierto? Con los famosos estímulo-respuesta, ¿no? O sea, ponemos un estímulo y el ser humano debe responder. Desde ese punto hasta los nuevos paradigmas de la educación, que dicen hay que preocuparnos por los procesos internos, por los problemas mentales, cómo se forma el conocimiento, hurgar ese mundo tan desconocido de la mente humana. O sea, dentro de eso, de eso trasciende ahorita, en estos momentos, la discusión sobre el concepto de educación, pero más allá de eso, en un término más simple, más sencillo, es como que anteriormente se creía que educación es todo lo que ingresaba en el ser humano, partiendo de lo que sabía el maestro, y ahora entendemos que educación no es aquello que ingresa hacia el ser humano, sino que sale del ser humano, que viene de hacia adentro. O sea, es un enfoque más de proceso, ¿verdad? Exacto, más de proceso. Es un proceso interno que el ser humano tiene que ir descubriendo con la ayuda de otra persona. Y allí viene ya lo del enfoque o el paradigma de la educación cooperativa, ¿no es cierto? De entender que el ser humano solo tiene mínimas posibilidades de aprender
y cuando se relaciona con los demás en grupo, eso se multiplica, eso se potencia. Involucra temas como la facilitación, temas como las inteligencias múltiples. La mediación, la inteligencia emocional, todos estos temas que hoy muy rápidamente tal vez vamos a tratar, pero que sí forman parte de este fenómeno social, cultural que se da, que es la educación, ¿no? Entonces, yo diría en términos sencillos, educar no es entregar tanta información, educar es descubrir las potencialidades que trae el ser humano, que trae el hombre, ¿no? Eso involucra entonces de alguna manera el papel del educador como aquel que rebusca, en todo caso que escarba, casi como un coach, ¿no? Exacto. Como un entrenador personal, ¿no? Justamente no podemos desligar el análisis de la educación con lo que está pasando ahora, ¿no? Con las innovaciones. Sabemos que ahora necesitamos un entrenador que esté a nuestro lado para poder orientarnos, para poder ayudarnos, facilitarnos, mediar los procesos, y entonces eso hace una educación más eficiente, más eficaz. Pero definitivamente todos nosotros somos herederos de una educación conductista. No nos podemos salir tan fácilmente, porque no hay que olvidar que la educación o el paradigma conductista está desde los años 60, con sus refuerzos teóricos y todo. Y tantos años de formación, se nos hace bien difícil salir de esa trampa del enfoque conductista de la educación. ¿Y qué rol entonces tiene el maestro ahora? O sea, el maestro de alguna forma es casi como el coach que estábamos diciendo, o porque tú sabes, bueno, estamos en una era de internet, entonces cualquiera que quiera ser autodidacta se entra a internet y puede educarse a sí mismo, aunque tú has hablado claramente respecto a la interacción que es necesaria para que la educación sea rica. Pero ¿cómo lograr entonces este nuevo rol del maestro, más como un facilitador de procesos que como una persona que dicta clases? En la teoría se establece dos términos que podrían ayudarnos didácticamente a dar una explicación, ¿no? La interactividad, que tiene que ver en el acercamiento del sujeto aprendiz, del estudiante, con el objeto de aprendizaje, el acercamiento. Por ejemplo, tener la posibilidad de estar frente a una computadora, es ese acercamiento, mi interactividad. O sea, yo me conecto con el objeto que deseo, yo me brinde el aprendizaje necesario. Pero al mismo tiempo requiero de la interacción, que ya es con el ser humano, que no necesariamente tiene que ser el docente. El docente por su acumulación cultural, por el hecho de haber sido una persona con experiencia, que le da un cierto estatus dentro de la sociedad. Pero no neguemos que también la interacción con sus compañeros potencia su aprendizaje. Potencia su aprendizaje. Entonces, estos fenómenos se dan en forma paralela. Yo tengo la interacción con el objeto. O sea, yo no puedo educar sobre algo que no está conectado con mi realidad, porque justamente es el contexto, es el espacio, es el ambiente el que va a generar aprendizajes significativos. Y entonces, esa conexión tiene que darse. Por eso se cuestiona tanto de por qué la educación no es que se rompan las aulas, lo que dice Iván Illich, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar encuadrados dentro de cuatro paredes cuando tenemos una naturaleza tan hermosa donde podemos educar? Entonces rompamos eso y saquemos a los chicos al río y decirle, este es agua, llevemos a ver un árbol, este es el árbol, estudiémoslo tal como está. Porque lo que parece bastante curioso es que los maestros, y me incluyo esto porque tengo formación conductista, es que voy a dibujar un árbol en la pizarra habiendo 10 árboles afuera en el parque. Claro. Entonces, esa conexión con la naturaleza, que es la interactividad, lo que tengo que hacer es conectarme a través de una actividad. Pero si lo hago solo, es posible que aprenda muchas cosas. Me pongo a observar un árbol y es posible que aprenda. Pero la eficiencia se eleva, se potencia cuando yo me conecto con otras personas, que pueden ser mis compañeros, que puede ser el profesor, o puede ser cualquier adulto que esté en mi entorno. Es decir, yo tengo que ver esos dos elementos básicos para entender que mi proceso de aprendizaje, de formación, se va a dar en forma integral. Y hay también algunos otros conceptos en este tema que tenemos que examinar, en el tema educativo, que tienen mucho que ver también con esta conexión o con estas posibilidades de interconexión con los demás, incluso con uno mismo también, ¿no? Exacto. Cómo es que uno va procesando. Son conceptos que tenemos que escarbar, son conceptos que tenemos que revisar bastante, pero eso lo vamos a hacer, amigos, para profundizar, para revisar en extenso este tema, ya escarbando un poco más en la realidad de la educación, en los procesos cognitivos, los procesos educativos en general, como procesos. Vamos a hacerlo luego de una breve pausa publicitaria, a la cual vamos a continuación.
Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Edver Paredes, educador de profesión, de vocación, de carrera, de pasión, Edver, en este tema tan apasionante como la educación. Y habíamos dejado pendientes, Edver, el tema de los procesos más internos, los procesos ya personales, los procesos que requieren de alguna forma, como tú habías comentado, la interactividad, pero también supongo yo las emociones, también requerirán al tema sensorial, ¿no? La educación por los sentidos. ¿Cómo es todo este proceso que suele ser más complejo que únicamente lo cognitivo? Bueno, en sí hay muchas teorías diversas. Dicen los expertos que habría una forma de meter todas estas teorías en una licuadora y sacar una esencia de esto, ¿no? Por ahí hay las iniciativas de establecer ya pues una teoría propia o en todo caso un paradigma mucho más integral y dejar de tener a todo suelto. Y en el fondo lo bueno de todo esto es que todos los teóricos de la educación, los estudiosos, expertos en el tema, han ido aprendiendo de los demás. O sea, nadie se puede irrogar haber construido de la nada. Como todo proceso creativo, tenemos que sin el conductismo no se hubiese podido construir lo demás, ¿no? Entonces, dentro de todos estos estudios, se entiende que el ser humano, inicialmente con Perry se decía que tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio derecho mucho más creativo, mucho más intuitivo, ¿no es cierto? Y el hemisferio izquierdo mucho más racional, mucho más analítico. Entonces, ahora se habla de una memoria mucho más interna, que es la memoria reptil, que es la de acción-reacción, ¿no es cierto? Entonces, es el de los impulsos, que si no se controla, justamente ese es el problema de la violencia, ¿no? que se vive actualmente, que es un tema... Que se estudia mucho en la programación neurolingüística, por ejemplo, ¿no? Exacto, en ese tema. Y tenemos la memoria límbica, que es la sentimental. Aquí hago un paréntesis. Nos han enseñado en toda nuestra vida estudiantil y profesional, nos han enseñado a pensar, nos han enseñado a hablar, pero no nos han enseñado a sentir, que es uno de los temas que carecemos, ¿no? Entonces, si no nos han enseñado a sentir, entonces nos hemos quedado en el tema de pensar, decir, hacer, y con una total incoherencia muchas veces, porque pensamos una cosa, decimos una cosa, hacemos otra cosa y sentimos otra cosa. ¿Cuánta gente hay que está haciendo cosas que simplemente no le apasiona? Y ahí viene el tema vocacional, ¿no? O sea, yo soy docente, pero no tengo vocación, o sea, no siento, o sea, no tengo pasión por esta carrera. Y la memoria córtex, que es la memoria más externa, que es la memoria donde se divide lo racional y lo imaginativo, lo creativo. Entonces, hay una necesidad de formar al ser humano. Ahí viene la esencia de la palabra formación. O sea, que no se quede ni en instrucción ni en información, sino en formación. La formación es integral. Es algo que incluye lo racional, lo emocional, y eso hace que el ser humano tenga una posibilidad de desarrollo mucho más exitosa. Es decir, las competencias del ser humano están en esos 4 aspectos. En el desarrollo del pensamiento, está en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, está en el desarrollo de las competencias, de las destrezas, de las habilidades, saber hacer, no se trata solo de saber pensar, y al mismo tiempo de sentirse comprometido con una determinada profesión, con un determinado trabajo. Entonces, si nosotros escuchamos a los expertos en el tema de desarrollo empresarial, que te hablan de las capacidades de los gerentes y todo eso, te van a trocar este tema. Yo necesito un gerente que tenga todas estas habilidades. Es más, yo prefiero entre un ser racional de alto nivel y un ser humano emotivamente bien formado, me quedo con el emotivamente bien formado. Eso es lo que convocan ahora los nuevos... Claro, porque lo racional yo le puedo enseñar. Claro. Eso lo puedo enseñar, o sea, el conocimiento se puede. Pero lo emocional, eso es un tema que se aprende de por vida. Entonces es muy difícil los cambios de actitudes. Es por eso que la educación tiene que aterrizar sobre temas integrales. No podemos descuidar el tema sentimental, el tema emocional. Son aspectos importantes que ahora se complementan al saber hacer. Antes decíamos, competente es aquel que piensa, que conoce y hace, nada más. Pero ahora el que siente, el que sabe comprometerse con lo
Además de cómo gestiona también su parte interna, ¿no? Sus emociones, no solamente respecto a lo que hace, sino también respecto a sí mismo. Exacto. Porque puede ser un excelente profesional y sin embargo tuvo una depresión el día anterior y al día siguiente no va a trabajar. Imagínate, y se arruina un proyecto. Es una pérdida tremenda para una empresa, porque todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra formación personal y profesional está orientado a optimizar la producción, porque de eso vive la humanidad. Entonces estaríamos de alguna manera acercándonos ya a otros modelos u otros paradigmas educativos, ¿no? Que cuestionarían mucho también este paradigma en el cual estamos hasta ahora, porque hasta ahora incluso en las universidades, yo soy docente universitario, incluso en las universidades seguimos todavía manteniendo, muchos colegas siguen manteniendo todavía ese paradigma de que el educador, el profesor es el que sabe y el alumno es el que no sabe y hay que enseñarle. Pero estaríamos empezando a cuestionar y a romper ya estos viejos paradigmas para empezar a entrar a nuevos acercamientos a la educación, ¿no? Y eso significa debate, ¿eh? Significa debate porque nos hemos quedado amarrados, entrampados en el conductismo del rol preponderante del maestro como centro del proceso de aprendizaje y el uso de los medios tecnológicos, el uso de los medios, los materiales didácticos, que eso lo recomiendan desde de la época de la pedagogía activa, desde la época de José Antonio Encinas, un eminente peruano, un ilustre maestro, que planteó muy bien el tema de la escuela nueva, el tema de salir de la rigidez con que se forman los estudiantes para hacerlos libres en su proceso de aprendizaje, que ellos sientan que pueden construir sus propios conocimientos y que el maestro tiene un rol preponderante. Vygotsky tiene un análisis muy sencillo de esto, ¿no? Para ser más didácticos, la zona de desarrollo real es en la cual se desarrolla el ser humano con todo lo que tiene a la mano, y la zona de desarrollo potencial, que es donde hay la probabilidad de que desarrolle más sus capacidades con la ayuda de otra persona, que puede ser su compañero de estudio o puede ser su maestro. A esa distancia, él le llama la zona de desarrollo próximo. Significa que si yo tengo a un estudiante a quien le voy a enseñar a hacer jugo, ¿no es cierto?, ten la seguridad de que solo sí lo va a poder hacer. Si algún momento vio por ahí algo, va a coger, va a cortar la fruta y va a vertir sobre la licuadora, va a hacer un jugo. Pero esa capacidad real que él tiene se puede potenciar si es que hay la presencia de un experto en hacer jugos, que le puede acompañar, que le puede orientar, y su nivel de rendimiento se va a elevar notablemente. Entonces, esa presencia es la influencia sociocultural, es el entorno que todos los días nos transmiten desde que salimos de la casa. Ese chico que sale de la casa y se va a la universidad, en el camino, la conversación con el taxista, lo que escucha de los demás, lo que escucha de las autoridades por los medios de comunicación, se va interiorizando, va generando aprendizajes significativos, extraordinarios, que al final nos lleva a decir, bueno, entonces, ¿serán los maestros o seremos los maestros los únicos responsables del fracaso de la educación peruana? Aquí estamos metidos todos, y allí viene el tema del enfoque de la gestión social de la educación. Claro, es un poco más ya un tema sociocultural, ¿no? Porque exacto. Tú ves, en el caso, hay países y países, ¿no? Hay países que, digamos, todo su sistema, todo su modelo hace que cada cosa que hagan, cada cosa que vean, sean cosas que el propio niño va aprendiendo, que son cosas correctas, que son cosas justas, etcétera. Pero en nuestro país, que es tan complejo, Edgar, uno ve cada cosa en la calle, ve basura, ve violencia, ve suciedad, y es más, o sea, ve televisión que es muy pobre, o sea, ve tantas cosas que al final dice, caramba, o sea, tal vez el refugio sea la escuela, o dónde es que encuentro ese pequeño factor que me haga ser mejor ser humano, si no lo encuentro acá, o qué hacer entonces. Claro, es por eso que cuando se habla de la violencia, un nivel alarmante de violencia que estamos viviendo en el país, incluyendo las escuelas, parece curioso cuando los expertos dicen, llenemos los colegios de psicólogos. Cuando la escuela no es el punto de partida, es el punto de llegada, o sea, es el efecto. O sea, los modelos de aprendizaje se trasladan de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, primero sucede afuera, en la sociedad, y de pronto se traslada hacia la escuela, y queremos ponerle psicólogos para que resuelvan los efectos, no las causas. En todo caso, estaríamos más bien distribuyendo psicólogos sociales en todo el escenario, sociólogos, antropólogos, para poder orientar a que la gente deje de ser violenta, porque los chicos son violentos porque ven violencia, pues ven en la televisión, ven en los medios, en el internet, y ven también en la sociedad cada día la violencia, el trato agresivo entre los taxistas con los usuarios y todo eso. Entonces,
pues estamos hablando de que la escuela es el lugar donde se hacen cosas interesantes, pero el aprendizaje más significativo se da en la sociedad. Y posiblemente, Edver, digamos, el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, pues tenga el rol fundamental, el rol protagónico, el rol, digamos, de base, que haga que los educandos, los muchachos, los niños que están formando se formen más bien sólidamente. Pero si me permites, Edver, ese tema de la familia, ese tema de todos estos factores más bien que intervienen en un concepto de educación mucho más compleja, mucho más integrada, mucho más completa, me gustaría que lo podamos tocar con extensión en nuestro siguiente bloque, al cual vamos a continuación. Amigos míos, estamos con Edver Paredes acá en Paradigmas, volvemos luego de una breve pausa. Amigos, estamos nuevamente aquí en Paradigmas hablando de este maravilloso tema como la educación, factor de liberación, y hablando justamente de este tema con alguien que sabe bastante de educación, alguien que es cuya pasión justamente es la educación, educador de carrera, gran amigo mío, Edver Paredes, que estamos conversando justamente sobre el tema educativo. Habíamos entrado un poco, Edver, ya al tema de los actores del proceso educativo, ¿no? Entre ellos la familia, que habíamos dejado pendiente, la importancia del rol de la familia en los procesos de formación, ¿no? Bueno, se dice que para educar hace falta una tribu. Definitivamente todos educamos y todos nos educamos, todos influimos, todos interaccionamos, tanto con la realidad como con las personas. En ese sentido, entender la educación es compleja porque tradicionalmente se le ha dejado solo a la escuela. Se le da esa responsabilidad. Porque inicialmente la mínima población con que se tenía, los problemas sociales que eran mucho más livianos, hacía que el maestro, pues, con un sueldo regular se dedique exclusivamente a los alumnos y la información que fluía en el universo no era tan abundante como ahora. Entonces, no era tan difícil memorizarse un libro y dar cátedra, pues, ¿no? con un libro. Recuerdo mucho Venciendo, Bruño, ¿no? En mis épocas de estudiante. No existía el internet, ¿no? No existía el internet. Entonces, como que para el docente era sencillo, ¿no? Las operaciones matemáticas, los libros eran ya conocidos y los problemas eran clásicos. Pero ahora estamos en una realidad diferente. A modo de anécdota más te cuento que hace poco leí una revistita Aguiluchos, que es una revista muy interesante, donde el maestro le deja unos encargos abundantes al chico. Dice: para mañana no te olvides la tarea de matemática, la tarea de laboral, la tarea de comunicación. Por favor, todo mañana debe estar al día tu cuaderno. Y el chico le responde mentalmente, o sea, para su interior: pobre mi papi. Como quien decir, esta chamba no la voy a hacer solo. Papá tiene que ayudarme. Y es curioso porque estamos viviendo una época en la cual ya no podemos decir que el éxito de la buena formación de un alumno es éxito del colegio. Porque vas a ver, si a las 8 o 10 de la noche tuviésemos la posibilidad de coger un aparato que nos permita ingresar a las familias, vas a encontrar una mamá o un papá junto al hijo enseñándole matemáticas, recordándose, porque se necesita eso. O sea, es tan intenso la competitividad, la pugna por los méritos, que la gente se desespera por ayudar a sus hijos. Entonces, la familia está cumpliendo un rol fundamental en el tema de acompañamiento pedagógico con sus hijos. Pero aquí hay un tema, que el acompañamiento en cuanto al desarrollo personal, o sea, el generarle un bienestar emocional a los chicos, el darle un espacio de tranquilidad para poder estudiar, eso es algo que no lo podemos dar porque no lo tenemos, Einer. O sea, no nos hemos formado para eso. Lo primero que hacemos es que frente a un problema perdemos el control. Y si el chico rompió algo en la casa, estamos rellenándole de insultos con etiquetas de inútil, de descuidado y de tantas cosas. No hemos sido preparados para negociar, no hemos sido preparados para poder salir de los apuros. O sea, nos hacemos problema por cualquier cosa. Entonces, esos factores están influyendo mucho en lo académico. Entonces, por más que papá esté o mamá esté ahí dándole duro, tratando de ayudarle en sus tareas, en sus actividades, hay un contexto emocional que no permite que se desarrolle. Entonces, el rol de las familias es un rol fundamental en lograr una educación integral. Pero ¿qué pasa? Que la escuela le hemos dejado la tarea de formar padres. Fíjense ustedes, estamos nosotros en una etapa en la cual la escuela no da, o sea, le queda
cortísimo presupuestalmente, de repente en capacidades para poder orientar alumnos, y de paso le encargamos para que forme padres, escuela de padres. Pobre colegio, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, una iniciativa muy personal, que lo difundo a través de este espacio tan interesante, es que cambiemos la forma de mirar la formación de los padres. Que la cultura de crianza no debe ser una tarea exclusivamente de la escuela, sino debe ser un tema que corresponda a todos los actores sociales que existen en la sociedad. Por ejemplo, una empresa privada tiene 20 trabajadores, que haga escuela de padres, pues cultura de crianza durante un día a la semana, o una hora a la semana, o un día al mes, en la cual forme cultura de crianza, porque a mí, empresario, me interesa que mi trabajador esté bien con su familia, que tenga éxito en su familia, porque eso me va a significar mayor productividad, mayor rendimiento. Siempre y cuando sea un empresario inteligente, ¿no? Porque hay empresarios que ni se dan cuenta de eso, ¿no? Ni se dan cuenta. Igual, si es una empresa, una institución pública, Dirección Regional de Educación, de Salud, debe programar en forma obligatoria al mes al menos una reunión de preparación a sus trabajadores en cultura de crianzas. Porque yo entiendo que del 100% de sus trabajadores, habrá un 90% que son padres. Y si no son papás, son hermanos mayores o son alguien que influye en la formación de los chicos. Entramos aquí a otro tema, justamente, que es el de cómo es que la capacidad del aprendizaje, la capacidad de conocer, la capacidad de aprender está muy relacionada también a la felicidad, ¿no? Tú no puedes aprender bien cuando estás tenso. Claro. Aprendes bien cuando eres feliz, cuando estás contento, cuando estás relajado. Ahí es cuando el conocimiento se procesa mejor, ¿no? Ser feliz es rentable. Exactamente. Eso te digo en términos de David Fishman, ¿no? Ser feliz es rentable, o sea, potencia notablemente tu rendimiento, no solamente académico, productivo, en el sentido físico. Eres más creativo. En todo sentido, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a mirar todos los medios de comunicación, las empresas. Entonces, el tema es que un poco redistribuyamos los roles y no le echemos la pelota a todo el mundo. O sea, es sencillo. O sea, para mí, tener un taxista bien educado que transporta estudiantes es ya un buen punto de formación. Porque si yo como municipio exijo de que todos los taxistas deben ser capacitados en cómo tratar a los estudiantes, vamos a tener estudiantes que son bien tratados en el colectivo. No te imaginas, yo viajo continuamente y veo cómo se trata a los estudiantes, ¿no es cierto? En palabras se dice que hay que darle la preferencia y eso es mentira. A los chicos se les trata de lo peor. O sea, ya se piensa que los chicos vienen con actitudes negativas cuando esas actitudes lo han aprendido. Claro. Lo han aprendido. Edber, entonces, de alguna manera, ¿cuál sería el paradigma o cuál sería el enfoque educacional más bien que busque la felicidad? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué paradigma educativo hace mejor o, digamos, facilita el encuentro de la felicidad en las acciones que uno hace? ¿Hablaríamos de los paradigmas alternativos, tal vez? Claro, pero hay alguien que le dio un buen punto y se distanció un poco del cognitivo y del conductivista, Carl Rogers, con su paradigma humanista. O sea, entender que el ser humano es moral, el ser humano y ahí están las reglas, ahí están las normas, es identidad. Y al mismo tiempo el ser humano es cooperación. O sea, yo no puedo entender ningún proceso de aprendizaje. Este trabajo que tenemos hoy contigo en este programa es un trabajo cooperativo, es de dos. Exacto. Y eso hace pero hay reglas, hay al mismo tiempo una identificación con un tema. ¿Te das cuenta? Entonces el tema del paradigma humanista es una opción que no se contrapone ni al conductista ni al cognitivista, porque se complementa. Es decir, a ese proceso de desarrollo de pensamiento que yo voy a trabajar en un estudiante con la construcción de su conocimiento, debo agregarle que sea un tipo humilde, sencillo, tratable, respetuoso, como vi en el Facebook un tips de Mafalda, en el sentido de que cuesta tanto respetar al otro y entender que yo no soy más ni menos que la otra persona, que soy diferente y esa diferente más bien debe ser nuestra riqueza, no nuestro problema. Claro. Entonces, eso es un tema que hay que ponerlo allí, junto a los paradigmas, hay que poner pero tampoco estoy negando los paradigmas alternativos, como el caso de Iván Illich, que dice, bueno, pues las escuelas no funcionan, desaparezcámoslo, ¿no? De repente con el tiempo se van a crear otros espacios en la cual se desarrollen procesos de aprendizaje, que son estos, por ejemplo, ¿no? Una entrevista en televisión, habrán capacitación. El tema es mover el escenario, o sea, no quedarnos solo con lo de la escuela. Es crear espacios para el uso adecuado del tiempo libre, debates, polémicas. En los medios de comunicación hay que escuchar a los muchachos qué es lo que piensan, que pinten las paredes, que hagan sus grafitis, que hagan sus protestas, sus movilizaciones.
Porque nosotros mismos los hemos dicho, si tú no consigues algo, sal a reclamar. Y ahora cuando los chicos salen a reclamar son unos malcriados. Pero si el modelo social lo hemos dado nosotros reclamamos con violencia. Y cuando los chicos reclaman con violencia, los cuestionamos. Pues si nosotros le estamos dando ese ejemplo. Si tú no consigues lo que quieres, haz bulla. Es inclusive, Edver, de alguna manera plantearse estos otros espacios, incluyendo, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Hacer del Facebook una cosa más interesante para no estar, digamos, solamente perdiendo el tiempo, sino hacer de eso un debate, ¿no? Como los grupos de debate, los grupos de intercambio de información. Ahora tenemos las nuevas tecnologías en la nube, las plataformas virtuales como Moodle, por ejemplo, para hacer cursos virtuales, plataformas de intercambio. O sea, hay infinidad de herramientas ahorita para hacer cosas, ¿no? ¿Sabes lo que me preocupa, Einer? Es el tema de que los muchachos rebasen nuestra capacidad organizativa de los adultos. Que las instituciones que nosotros de una u otra manera, hemos heredado y estamos construyendo, no tengan la capacidad suficiente para poder sostener ese gran dinamismo y esa gran movilidad social que tienen los muchachos. Yo me quedo sorprendido de la capacidad que tienen, por ejemplo, para negociar. Lo cual nosotros no hemos tenido, hemos sido una cultura más confrontacional. Tenemos muchachos que son más negociadores, que están aprendiendo a conseguir a través del diálogo, del afecto, de la ternura. No es raro que vas a ver ahora a un hijo sacarle un permiso a papá y a mamá con cariño, no con presión, sino con cariño, con estrategias. Y entonces es un elemento básico para poder lograr la generación de espacios de diálogo. ¿Cuáles sean los espacios de diálogo? Ese tema, Edver, que de los espacios de diálogo es un tema importantísimo porque involucra ya el relacionamiento interno, externo, en diferentes esferas, en diferentes ámbitos, más bien como proceso que puede construir de alguna manera educación, pero ¿te parece si eso lo vemos más en extenso y más en profundo en nuestro siguiente bloque comercial, al cual vamos a continuación aquí en Paradigmas? Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Edver Paredes sobre el tema educativo. Edver, habíamos dejado pendiente todavía el tema de cómo es que el diálogo, cómo es que estamos pasando más bien de una cultura confrontacional en la cual hemos sido formados, tanto tú como yo, y más bien a una cultura más, digamos, o deberíamos pasar a una cultura más bien más de diálogo, más dialógica, más de conjunción, ¿no? De unión. Claro, el tema viene porque nos hemos quedado con el hábito de pensar que lo más fácil es dialogar con el que piensa igual, con el que piensa lo mismo, y hay un temor por dialogar con el que piensa distinto. Entonces, como que el Estado no quiere dialogar con el sindicato porque tienen dos miradas diferentes. Los profesores con los padres de familia tampoco quieren dialogar porque dicen los papás engríen mucho a sus hijos y los padres dicen, no, los profesores son muy duros. Exacto, muy rígidos. Y entonces como que como en algún momento se dijo, nos echamos la pelota, ¿no? Y en ese echarse la pelota se está pasando el tiempo y los más afectados son los chicos. Entonces, dialogar no debe significar ningún temor, porque hay que dialogar, no para confrontar, sino es un tema, la misma palabra diálogo significa dialéctica, o sea, está implícito las leyes de la dialéctica ahí, la contradicción, pero la unidad de contrarios, y todo eso como que va ayudando a que se avance, porque si no hay contradicción y no hay choque de percepciones, entonces no vamos a avanzar. Porque la gente, Einer, no discute sobre la realidad, la gente discute sobre percepciones. Nos hemos entrampado en eso, es decir, son posiciones. Solamente son puntos de vista. Son puntos de vista, la realidad es única. Claro. Y si nosotros nos ponemos a evaluar la realidad, todos estamos de acuerdo con que la educación mejore. Y en esos espacios de diálogo lo que hacemos es afinar nuestras estrategias. Y ahí tenemos que dejar de lado nuestras percepciones, porque lo que tenemos que buscar de las dos propuestas o las 3 o 4 que haya, ¿cuál de ellos me da mejor resultado para poder superar este problema? Ahorita tenemos el problema del bullying, la agresión entre pares. Psicólogos piensan de una manera, los profesores tienen otra forma de pensar, los padres de familia otra. Entonces, ¿cuándo nos vamos a sentar a de una vez decidir qué hacemos para que esto se supere en lugar de estar pasándonos la pelota y al mismo tiempo manteniéndonos en posiciones que muchas veces son cerradas? Es que por ser puntos de vista, Edver, justamente reflejan lo que cada punto de vista pues es, ¿no? Su formación, su cultura. Claro, hay una trayectoria. Claro. Hay toda una formación, ¿no es cierto? Eso indica más o menos hacia dónde se inclina ese punto de vista, pero ese punto de vista solo explica
digamos, la percepción del que tiene o del grupo que tiene el punto de vista, no es la percepción de la realidad completa. Entonces, ahí lo que se necesita es la presencia de mediadores. Un mediador es una persona neutral, es una persona que no se identifica con ninguna posición, es la persona que los va, como decían nuestros antiguos maestros, nos van a hacer entrar en razón, es decir, facilitar el diálogo de tal forma que las dos personas que pensaban distintas se den cuenta que la realidad, el problema es único y hay que apostar y dejar de lado nuestras posiciones y dejar de lado nuestras percepciones y decir, si este es el problema, pongámonos manos a la obra y empecemos a trabajar. El gran problema es que a los mediadores nos ven como personas muy cobardes, porque no toman posición, o sea, muy blandas, muy en blanco, ¿no? Entonces, a la gente le gustaría que frente a un problema todos tomemos posición, echarle la culpa a alguien. Pero cuando una persona ya echa la culpa a alguien, ya no puede ser mediador. Entonces, ese rol que también tiene el maestro en la escuela, para evitar el tema de la discriminación, en la cual el docente en el salón tiene que ser un excelente mediador, tiene que ponerse si no es redundante lo que voy a decir, pero tiene que ponerse al medio y dar la oportunidad a todos sus alumnos que interactúen. Ese rol de mediador es el rol que necesitamos de mucha gente en la sociedad, Einer, que se ponga al centro para poder decir, oye, sentémonos a conversar, porque busquemos una salida a este problema. Pero como todos toman posición, ningún problema se puede resolver. Pero en el caso de la escuela, Edver, de alguna manera este rol mediador, o sea, centra nuevamente, por lo menos no en el caso del conocimiento, pero sí en el caso de la actitud, en el maestro, ¿no? Exacto. Qué importante que es la actitud, la forma de ser, el ser humano como maestro, ¿no? Exacto. El maestro y el ser humano, ¿no? Exacto. Yo no me puedo pelear yo maestro no me puedo pelear con el padre, porque lo necesito. Es el usuario de mi servicio como Estado. Por lo tanto, lo necesito como aliado, debe ser parte de mi estrategia. Sin embargo, no lo vemos como que fuera el que está al frente. Y yo, padre de familia, tampoco me conviene pelearme con el docente porque lo necesito. Entonces, somos dos que nos necesitamos y nos peleamos. Y entonces acá lo que necesitamos es entender que acá hay que aplicar la fórmula que está en boga, es la fórmula del ganar-ganar. Es que ¿cómo ganamos ambos? Acá no debe haber perdedores. Finalmente, si nosotros padres y profesores nos unimos, ¿te imaginas cómo podríamos potenciar la educación? Si podríamos coger los actores significativos que podamos tener dentro de los padres de familia, que tengan capacidades, que tengan posibilidades de poder invertir en la mejora de la educación o invertir con sus conocimientos, podríamos hacer de la escuela pública una escuela potente. Einer, los colegios públicos tienen todo para ser exitosos. Locales, espacios, centros de recreación, tienen un magisterio bien formado. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el maestro de la educación pública está mejor formado que el de la privada. Sin embargo, muchas veces el maestro que se ha formado en la pública desarrolla mejor su trabajo en la privada. Lo entrega con mayor entusiasmo, como que la escuela pública ha pasado a ser el lugar donde voy a desestresarme, no, voy a cumplir con una fatídica tarea. Bueno, no es todo, hay maestros extraordinarios que yo conozco que se entregan apasionadamente a su carrera, pero necesitamos que se comprometan o nos comprometamos todos, que por cierto es difícil en la medida que la misma sociedad ha influido para que haya un individualismo obsesivo de que cada quien se salva, y en la cual me incluyo porque de una u otra manera estamos metidos en este mundo de la desesperación por querer lograr a veces satisfacciones materiales o económicas que muchas veces no lo es todo. Nos hemos olvidado de la trascendencia que tiene el dejar huellas imborrables en una institución educativa. El asunto entonces, Edver, pasa de todas maneras por entender que hay otros actores también dentro de la sociedad. Está también el Estado, está la sociedad civil, está de alguna forma los medios de comunicación. Entonces, este proceso de formación, de educación, ¿no? Claro, fundamentalmente cumplen un rol en hacer que la educación sea un espacio de unidad. Lo que parece curioso es que los medios de comunicación, con todo el respeto que tengo por algunos comunicadores, y el Estado mismo con sus actores a nivel de instituciones de mayor jerarquía, parece como que nos encantara ver que los padres y los maestros están enfrentados, cuando debería darnos pena. Porque la gran cantidad de escuelas que tenemos en el territorio nacional, Einer, no son obra de la bondad del Estado, sino son la conquista y la lucha de los padres de familia por tener escuelas en el lugar más alejado de este país. Pero los maestros a veces decimos,
¿Por qué se meten los padres en la educación? Ellos se han metido ya hace tiempo, ellos se han ganado el pleito hace tiempo. Y esos mismos padres que un día pidieron que se construya una escuela en una zona rural, son los mismos que ahora sus hijos lo están mandando a la ciudad, porque no creen en la escuela, en la formación de educación rural. Y entonces el tema es complejísimo. Acá los actores todos tenemos una cuota de responsabilidad. Ahora que tú mencionas el tema de lo urbano y lo rural, Edver, ¿de qué manera, podemos compaginar más bien la cosmovisión andina, la forma de ver el mundo andino, el poblador andino, con la educación que más bien está de alguna forma diseñada, digamos, para un enfoque más occidental? Nosotros tenemos una cosmovisión andina, lo tenemos todos, nadie puede decir que somos 100% occidentales, venimos de un origen andino, todos, principalmente los que vivimos en la sierra, de una cultura muy respetuosa. No solamente respetuosa con las personas, sino también con la naturaleza y respeto por sus deidades, por sus dioses. Una cultura muy receptiva, muy amable. Pero tenemos una cultura occidental avasallante, atropelladora, discriminadora hasta nomás. Y entonces hasta el momento no se ha podido ensamblar eso, a pesar de la gran receptividad que tiene la gente de la zona rural, o sea, la gente andina, tiene una gran capacidad de receptividad, pero el tema es que no se encuentra esa conexión porque la cultura occidental sigue siendo una cultura orientada a desaparecer a la andina. O sea, la obsesión porque todo lo que es andino es atraso y todo lo que es occidental es moderno. Y entonces ese proceso de alienación lo digo con muchísimo dolor, es tan progresivo que a veces desespera pensar que va a llegar el día en que no vamos a ver una niña en la zona rural vestida con su indumentaria andina. Eso es terrible, eso es muy terrible realmente, eso es preocupante, ¿no? Porque de alguna manera se estaría, la cultura occidental siempre pues a través de la historia, ahora mismo contemporáneamente, suele ser avasalladora, no suele ser tan, digamos, pone las cosas, se impone y de alguna forma hasta, a veces, muy pocas veces negocias más, o sea, la mayor parte de veces impone. Y se impone con fuerza, ¿no? Exacto. Amigos, estamos conversando con Edver Paredes, estamos en este maravilloso, interesantísimo tema de la educación, vamos a volver luego de una breve pausa comercial a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas con Edver Paredes conversando sobre este hermosísimo tema de la educación como factor de liberación. Amigos, ya estamos en el último bloque, Edver, ya estamos en el bloque final. Me gustaría, ya como una manera de síntesis, una manera de reflexión final, ¿qué te convoca, qué cosas hacer, cómo es que deberíamos trabajar acá en el Perú? Bueno, yo parto de una reflexión muy personal, haciéndome la pregunta, ¿qué rol cumplo yo como ser humano y como ciudadano? Y esa pregunta debemos hacernos todos. ¿Qué rol estoy cumpliendo? O sea, tenemos que dejar la postura de buscar culpables, porque el ser humano es en esencia ser y es acto. Y como ser, muy pocas veces es valorado, pero sí por sus actos. O sea, lo que haces dice quién eres. Y entonces mucho importa lo que hacemos. Y los chicos están viendo lo que estamos haciendo. Y entonces en la medida que hay un comportamiento ético, responsable de cada uno de nosotros, vamos a tener una gran contribución para la educación. Pero solo una golondrina no hace veranos. Tenemos que estar juntos, tiene que haber organización, tiene que haber coordinación. Y ahí apuesto personalmente, y comparto con muchísima gente que está con esta iniciativa a nivel de país y a nivel del mundo, es que tenemos que darle a la educación una gestión social, es una gestión de alto nivel. Tenemos que salir de esa trampa del equilibrio de bajo nivel, de pensar que todo está bien, que todo está tranquilo, que así nomás, y toda la vida se ha formado así, que dejarlo, hay que saltar a un equilibrio de alto nivel que nos va a generar pérdidas, sí, porque cuesta salir de un nivel relativamente de conformidad a otro de riesgos, donde no sabemos si nos va a ir bien. Y entonces, esa responsabilidad social, Einer, tiene que ser una responsabilidad donde nadie tenga que escaparse de la responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, la empresa privada, el Estado y también las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios, iglesias, clubes deportivos, asociaciones de artistas, de deportistas. Todo esto debe ser una gran marcha por la educación, porque de lo que nosotros hagamos ahora va a depender lo que venga después. Pero eso involucra ver justamente el enfoque de sociedad educadora, ¿verdad? Exacto, que es el séptimo objetivo estratégico del
proyecto educativo nacional. El enfoque de sociedad educada, la sociedad educa todos los días. Y entonces necesitamos formar ciudadanía. Y una ciudadanía educada de tal forma que nuestros chicos vean en cada personaje de hombre común y corriente o de un político o de un gran empresario, vea un modelo a seguir. ¿Quiénes no hemos visto modelos para poder nosotros continuar en nuestras épocas de estudiantes? Siempre hemos visto un paradigma de persona, de ser humano que nos ha traído y hemos seguido ese modelo. Que en el camino hayamos tenido otras atracciones, no significa haber perdido de vista eso. O sea, yo, por ejemplo, personalmente, un admirador del Che Guevara, más allá de sus ideologías y de sus prácticas políticas, por su intrepidez y por su entrega a buscar la justicia social. Eso es un tema que no lo voy a perder porque existió ese ser humano que dio ejemplo. Que puedan otros decir que fue un ejemplo negativo o positivo, ese es otro tema. Pero necesitamos modelos que hagan que la gente sienta que sí, pues, más allá de las metodologías, hay gente que sí se preocupa porque haya justicia y bienestar social. Es muy bonitas palabras, realmente nos hacen un poco reflexionar respecto al tema educativo, al tema tan especial que es la educación. Nosotros mencionábamos al inicio de la entrevista y cuando conversábamos también lo importante que es entender a la educación de una manera tan global, de una manera más total, más completa, ¿no? Y bueno, agradecerte por esta oportunidad justamente de hablar de este tema tan rico, el cual te apasiona siempre y el cual de alguna manera hemos podido ver con una amplitud de lo que verdaderamente es el tema educativo, que abarca pues cientos de cosas, abarca cientos de esferas, abarca una mirada mucho más amplia, ¿verdad? Una mirada mucho más completa de todo este proceso educativo, ¿verdad? Agradecerte nuevamente, Edver, agradecerte por haber estado con nosotros aquí en Paradigmas, amigos. Agradecer, como siempre, a nuestro brillante equipo de producción, siempre tan eficiente, siempre tan cumplido. Y a ustedes, recordarles nuestro correo electrónico, paradigmastv@gmail.com, paradigmastv@gmail.com. Cuídense, varios estamos ya un poquito mal de la garganta, pero estamos en la zona sierra, está entrando posiblemente a una temporada de friaje, toda la sierra norte del país, así que hay que tomar las precauciones. Con nosotros será como siempre hasta nuestro siguiente programa. Nos estamos viendo ahora ya en el Callejón de Guales y también por supuesto en nuestra querida ciudad de Cajamarca. Hasta entonces, amigos, estamos conversando nuevamente en Paradigmas en nuestro siguiente programa. Gracias y hasta entonces.